está? Alifis Roberto, un gusto, como siempre. ¿Cómo anda? Un saludo a ustedes y a la audiencia. ¿Cómo anda? Pero bien, en plena campaña, como ustedes dicen, Sí. una campaña diferente, Sí, ¿no? donde, bueno, no se pueden hacer reuniones multitudinarias, claro, ni salir en grandes claro. grupos, Sí, pero sí, bueno, sí. tratando de llevar la propuesta de la mejor manera posible, ¿no? Exacto, Cuidando exacto. todos los detalles y avanzando en ese sentido. Estaba recorriendo y encontré algo que quiero que lo escuches, son unos minutitos nada más, para hacer una reflexión y que después, bueno, entramos en el tema. ¿Puede ser que escuchemos algo? Bueno. A ver. A lo dicho por el diputado Solanas, que el general Belgrano fue hundido el 2 de mayo y esa noche el presidente comenzó la búsqueda sin éxito. Al día siguiente, alrededor de las 6 de la mañana, un avión, el Neptune 2P-111, que recordamos todos los juegos, que comandaba el capitán Pérez Roca, con 9 tripulantes, salió en búsqueda de los sobrevivientes. Esperaba, obviamente, que hubiese sobrevivientes. Vuelan horas, presidente, y lucharon contra todas las inclemencias del tiempo que dificultaban, obviamente, la visibilidad, hasta que entran en lotería, lo que quiere decir que para regresar sin riesgo debían volver a tierra. Y es ahí cuando el comandante Pérez Roca pone en conocimiento de la tripulación la situación, preguntándoles su opinión. Y el silencio obtenido de los 9 tripulantes fue la respuesta. Seguirían volando aún a costa de sus propias vidas, ya que no se resignaban a dejar de buscar sobrevivientes. Y es así que al cabo de una hora divisan una mancha de aceite que indicaba la posición del Belgrano, y luego una y otra balsa, y el mensaje inmediato que avisaba que había vidas, y la algarabía de los 10 que se abrazaban y lloraban de alegría. Quiso Dios, providencialmente, que el Neptune 2P-111 pudiera regresar a tierra con la misión cumplida. Y así se salvaron 770 vidas. Y el 3 de mayo de 2010, presidente, tuve la oportunidad en Ushuaia de estar presente en un acto donde después de 28 años no solo volvieron a encontrarse esos 10 tripulantes del avión, sino que además recibieron el abrazo de los sobrevivientes del crucero que viven en Ushuaia, quienes conocieron ese día a aquellos por cuyo gesto heroico hoy viven. Los oficiales hoy retirados, Andersen y Arbini, viven en Ushuaia, son vecinos de Ushuaia. Y el comandante Pérez Roca y los tripulantes Ledesma, Sosa, Noé, Soria, Rosarelli, Leiva y Rodríguez viven en distintas provincias de nuestro país. Por ello, presidente, en la Comisión de Defensa Nacional de este Parlamento, de esta Cámara de Diputados, hay un proyecto en tratamiento que espero tenga pronta sanción para otorgarles a estos 10 valientes la Medalla Nación Argentina al Valor en Combate. Vaya mi homenaje hacia ellos, que priorizaron la vida de los demás a la propia. Muchas gracias, señor presidente. Qué momento, Chispita, realmente. La verdad que se eriza la piel, ¿no? ¿Se acordaba de esto? Sí, seguramente. La verdad que muy fuerte, porque no todos sabíamos o sabemos qué es lo que pasó, ¿no? Cómo se encuentran a los sobrevivientes del crucero General Belgrano, que gracias al valor de estos 10 héroes, digo yo, los que estaban tripulando el avión Neptune, es que logran divisar esas manchas de aceite y entonces encuentran la posición del general Belgrano, claro, por dicho, de las balsas, ¿no? Sí. Entonces, lo importante de todo esto es lo que sucedió cuando el capitán Pérez Roca, que comandaba el avión, le pregunta a los 9 tripulantes que con él venían, porque ya se les estaba agotando el combustible, lo que se llama lotería, entrar en lotería,
le pregunta, mejor dicho, si siguen la búsqueda o, vuelven a tierra, porque ahí estaba en riesgo también la vida de ellos, quedaba muy poquito tiempo. Y bueno, al preguntar esto, ninguno dice devolver, de manera que siguieron buscando y al rato pudieron divisar entonces a los sobrevivientes, nada más y nada menos que 770 personas, ¿no? Así que creo que son dignos de nuestro reconocimiento, y fue muy emotivo, Roberto, cuando en un acto, como yo dije en el discurso allí en la Cámara de Diputados, oportunamente, cuando vine a Ushuaia y a través de nuestro bloque, en ese entonces del Consejo Deliberante, se reconoció a estas 10 personas, y a su vez se conocieron en ese momento con aquellos que habían salvado sus vidas, que estaban en el General Belgrano y que nunca se habían visto. Fue absolutamente emotivo. Qué emotivo debe ser eso, ¿no? Porque decir, estuvimos en el mismo lugar, no nos conocíamos, y nos volvimos a juntar después, realmente. Qué emoción que debe ser eso, realmente. Mirá, por eso te digo que se me puso la piel de gallina, porque recuerdo, ¿no?, el abrazo entre los tripulantes del avión y los tripulantes del Belgrano que salvaron sus vidas, y fue un abrazo eterno, porque, más emotivo no pudo haber sido. Bueno, hoy el capitán Andersen, Alberto Andersen, que se radicó en Ushuaia, es vecino de Ushuaia, y la verdad que eterno agradecimiento, para él y los otros 9 que, tuvieron ese coraje de decir, no, sigamos volando aunque se termine el combustible y busquemos a los sobrevivientes del buque, ¿no? Y así lo hicieron y lo lograron. Y en ese momento, porque esto fue por allá por el 2012, ¿verdad, Liliana, más o menos? Yo era diputada en ese momento. ¿Qué decían los otros diputados? Porque yo sé que en la Cámara le decían la pingüina malvinera a Chispita. Y bueno, lo que pasa es que la verdad que hemos presentado desde nuestro bloque muchos proyectos que tienen que ver con Malvinas y con la Antártida también, Sí, ¿no? Claro. Y vos sabés que hubo uno que para mí fue importantísimo, que fue un proyecto que se presentó pidiendo al Poder Ejecutivo Nacional que solicitara a los gobiernos que integraban el Mercosur, o sea, nuestros países vecinos, y a sus respectivas cancillerías, que no prestaran apoyo logístico con sus puertos, aeropuertos, ni asistencia técnico-operativa, ni a los buques, ni a las aeronaves, que tuvieran por objeto apoyar a las empresas que realizaran o pretendiesen realizar, recordar, la exploración o explotación hidrocarburífera, en la zona de Malvinas y espacios marítimos e insulares argentinos, y a toda otra que invocara ilegítimos derechos o permisos otorgados por una nación que no es la República Argentina. Entonces, que esto fue muy importante, porque este proyecto, que fue de nuestro partido, fue votado por unanimidad en la Cámara. Fue uno de mis primeros proyectos votados por unanimidad, que para mí fue, la verdad, una gran alegría. Sorprendente, aparte, ¿no? Pero, por unanimidad. Claro, pero lo importante es que después el Ejecutivo Nacional lo puso en práctica, ¿no? Y por mucho tiempo, ahora lamentablemente no, ahora lamentablemente después de algún tiempo dejó de tener el efecto que se había solicitado, que tenía el proyecto, pero por un largo tiempo, se cumplió este proyecto, es decir, no se prestó ni puertos ni aeropuertos, nuestros países limítrofes hermanos, para estas empresas que querían explotar, digamos, tanto lo hidrocarburífero, etcétera, en zonas que obviamente son jurisdicción de la República Argentina, ¿no? Así que y muchos, la verdad que fueron muchos los proyectos que presentamos en relación a Antártida, como además en momentos muy importantes que me tocó vivir y que agradezco, como haber conocido al general Pujato, ¿no? Y también es como conocer a San Martín, Chispita. Y claro, lo conocí al general Pujato, lo fui a visitar al hospital militar, ya estaba muy grande, tenía más de 90 años, estaba en Campo de Mayo, pero
tuvimos una larguísima charla y la verdad que la tengo bien grabada en mi retina porque todo lo que me contó fue increíble, además ¿qué se hablaba? Fue increíble todo lo que hizo. ¿Qué se habló Mirá, él estaba en la época de Perón, ¿no? Sí, sí. Fundamentalmente, y además fue el primer, o mejor dicho, fue jefe de la primera expedición científica argentina a la Antártida continental, allá por, creo que el 51. Sí, sí. Y no solo creó la base San Martín, en el 51 también, creó la Belgrano, el Instituto Antártico Argentino, y por su gestión se adquirió el rompehielos San Martín, que fue el primer rompehielos argentino. Sí. También fue quien proyectó la campaña al Polo Sur, ¿te acordás? Claro. Luego Leal, Giró también. Giró, sí. Bueno, hizo muchísimo por la Antártida, y me parece que debería reconocérselo con mucha más fuerza, y que también los estudiantes, ¿no? Supieran de quién fue el general Pujato, que realmente ha sido un patriota, ¿no? ¿Cuánta gente, digamos, en la República Argentina para destacar que son totalmente diferentes al común denominador, verdad? Y bueno, pero esta gente, ¿no?, a la que hay que destacar, hay que también hacerla conocer, ¿no? Fundamentalmente entre nuestros jóvenes, entre, como te decía, los estudiantes, porque son cosas que han marcado la política antártica en su momento, la política nacional, ¿no? El amor a la patria. Bueno, eso hay que resaltarlo. Hay gente que ha hecho muchísimo, como estas personas que te nombraba del avión, que gracias a su valentía hicieron que se pudieran rescatar a 770 sobrevivientes del crucero General Belgrano, el general Pujato, a Motet también, que bueno, lo conocí cuando estuvo en Buenos Aires, cuando cumplió 60 años el ejército en la Antártida. Bueno, también gente que realmente ha hecho muchísimo, ¿no? Por la soberanía, por el sector antártico, antártico argentino. Sí. Pero bueno, son esas cosas que además a uno le quedan, y todo ese conocimiento que uno va adquiriendo directamente de esas personas que después, bueno, por ahí ya no están, ¿no? Como el general Pujato, pero bueno, yo tuve la suerte, ¿no? De charlar largamente con él y de enterarme de tantas cosas que a veces pasan desapercibidas y son importantísimas. Chispita, yo siempre digo lo mismo porque tengo la posibilidad de hablar con los veteranos, y uno de ellos es uno de sus compañeros de fórmula, y lo que digo es siempre, ellos son la historia viviente, hay que aprovecharlos al máximo, están para contarnos de forma directa lo que sucedió, lo que pasó. No está escrito en un libro según lo que yo interpreté, escribí. Son ellos directos, me parece que es fabuloso tenerlos. Bueno, precisamente por eso yo me siento honrada de estar en la lista acompañada por Conrado Zamora, que es un veterano de Guerra de Malvinas, que estuvo embarcado en el Cabo San Antonio. Y por supuesto, es lo que vos decís, son las historias vivientes, los que viven, los que te la pueden contar porque la vivieron. En directa, no porque leíste un libro. Yo creo que eso es lo más importante, y bueno, vivir una experiencia no es lo mismo que leer un libro y enterarte de lo que pasó. Así que bueno, por eso, estar hoy en la lista con Conrado Zamora también a mí me honra, y estoy muy muy contenta. Imagínate, ojalá Dios quisiera que que Conrado estuviera ocupando una banca, ¿no? En el Congreso de la Nación. Así que bueno, estas son las cosas que no tenemos que perder de vista: la defensa de nuestros intereses nacionales, no por sobre todas las cosas, de nuestra patria, los valores patrióticos. Los valores, sí. Antiguamente, y en esto va a coincidir, hablábamos de la industria nacional, ¿no? Qué lejos que estamos de todo eso ya de hace algunos cuantos años, porque antes, yo me acuerdo, era pequeño y era todo industria nacional, industria argentina. Bueno, obviamente, de tantas cosas estamos lejos. Yo, escuchaba ayer a un periodista, viene a cuento, un periodista argentino, pero que vive en China, que estudió el idioma chino, un muchacho muy joven, y que, está en la televisión china, y entonces, le preguntaban desde acá cómo nos veían, ¿no? A nosotros como país y demás, y decía
que no se entendían muchas cosas de lo que pasaba en este país. Por ejemplo, ¿por qué la mayoría de las situaciones económicas las valorizábamos de acuerdo al dólar y no de acuerdo al peso argentino? Claro. O sea, cosas que, bueno, en alguna oportunidad no han pasado y ahora hace un tiempo que ya vienen pasando, pero bueno. Es que Liliana, si vamos acá, cruzamos el charquito, vamos a los vecinos nada más, Brasil, Chile, ellos el dólar no les va ni les viene, o sea, uno va con dólar y dice, no, te lo cambiamos primero, te lo cambiamos a pesos y después recién me pagás, bueno, no me pagás con dólares. Por eso es tan importante, Roberto, el valor de nuestra moneda, de la moneda de un país, eso es lo que hay que valorizar. Si no, a ver, ¿cómo estamos? Con la inflación que tenemos, que parece imparable, ¿no? Porque baja un punto, sube dos. O sea, evidentemente algo no se está haciendo bien, porque si no todos tendríamos que estar mucho mejor, el país tendría que estar mucho mejor. Yo pienso, ¿cómo puede ser que el país tenga más del 40% de pobres? El otro día daba la estadística, y 20 millones de personas son pobres en el país, y 5 millones indigentes, o sea, nunca pasó esa situación. Entonces, son políticas de Estado que muchos países las llevan adelante, más allá de los gobiernos, que pueden ser de una ideología o de la otra, con un matiz, con otro matiz, pero siempre hay políticas de Estado que van para el mismo camino. Claro. En cambio, bueno, evidentemente en nuestro país algo está fallando, ¿no? Porque si no, no tendría que estar en la situación que... ¿Hola? ¿Se cortó? Sí. No, yo te escucho. Pensé que se había... No, yo te estoy escuchando perfectamente. Liliana, volviendo nuevamente a las políticas antárticas y demás, digo, ¿qué está faltando para estar completos, digamos, con una política antártica? Bueno, evidentemente, en su momento, y cuando fui diputada, se había propuesto la creación, entre otras cosas, de un instituto, digamos, un organismo, a nivel presidencial, que le diera mayor autonomía y mayor presupuesto a la actividad antártica, ¿no? Y también para desarrollar a Ushuaia como prestador importante de la logística antártica. Bueno, vos sabés que ahora se está hablando de un polo logístico antártico en la actualidad. Exacto. En realidad, ese polo nosotros lo hemos estudiado, lo he estudiado, que empieza con un decreto allá del año 90, que, bueno, direccionaba a Ushuaia para operaciones antárticas, ¿no? Como corresponde. Después se hizo un sistema internacional de logística antártica, donde en el 98, creo yo, se había, aprobado un acuerdo, un convenio con el BID, ¿no? Y en relación a su financiamiento, pero nunca se avanzó en ese tema. Y después, bueno, como en tantos otros temas, ¿no? Ese cruce por aguas argentinas se habló tanto, se dijo tanto, bueno, aparentemente ahora se reflota un nuevo proyecto, pero me gustaría que se explique más claramente desde los entes gubernamentales, porque a mí no me queda claro. Vos fíjate, algunos hablan de una base naval integrada, otros hablan de un polo logístico financiado por China. Entonces, me parece que es obligación de nuestros gobiernos, nacional y provincial, fundamentalmente, explicarse y debatirse públicamente de qué se trata esto, ¿no? Me parece que por respeto a la ciudadanía tendríamos que tener mucha más claridad en la explicación y aperturar un debate para que se logre lo mejor, ¿no? Y yo creo que sí, para que todos sepamos realmente de qué se trata, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cuál va a ser el beneficio, que si hay alguien que pone los recursos, digamos, qué participación va a tener en eso. Bueno, porque... como en todo, que nos expliquen claramente cuál es el objetivo, de qué estamos hablando, cómo es el financiamiento, en fin, absolutamente todo, porque las cosas cuando se explican una vez que ya están a medio hacer, ¿no? Entonces me parece que no nos resultan de la mejor manera. Creo que merecemos una explicación seria y completa desde este mismo momento. Sí. Yo le digo a la audiencia, Chispita la conozco hace algunos años y siempre ha estado en el plano de la política. Lo que me gustaría saber, Chispita, es por qué ahora, por ejemplo, Chispita Fadul
que podría estar tranquilamente en su casa, sentada, mirando por televisión lo que está sucediendo, que ya ha trabajado muchísimo, más de 700 proyectos que ha presentado en la Cámara de Diputados, que más de 100 y pico, 125 creo que son los que se han aprobado. Digo, ¿por qué quiere estar en la Cámara, Chispita, ahora? Porque en realidad podría estar mirando televisión, escuchando la radio. Pero la verdad que no nací para estar mirando televisión cuando veo una provincia que está tercera según las estadísticas como mayor desempleo en la República Argentina. No nací para ver una república en casi el 45% o quizás más hoy de pobres, porque... quiero a Tierra del Fuego y me parece que merece, ¿no? Tierra del Fuego como provincia y su gente una mejor situación, en el caso de la gente una mejor calidad de vida, en el caso de la provincia una mejor explotación de sus recursos, administraciones que hagan a esta provincia pujante. Tenemos todo para que eso suceda. Entonces, bueno, hay que poner manos a la obra. Es la vocación. Claro, la verdad, Roberto, te lo digo con toda humildad. No voy ni por un sueldo, ni por ningún privilegio. No me gustan los privilegios. De manera que voy porque creo que mucho se puede hacer. Entonces, cuando ves que hay diputados, te metes en las páginas, ¿no? Y vamos a ser claros, porque no hay nada que ocultar. Como la diputada Yutrovic, que pretende ser reelecta y ha presentado 3 proyectos propios en toda su gestión, entonces, bueno, me parece que por lo menos no es la forma de actuar nuestra. Nosotros queremos ir a producir proyectos, a defender aquellos proyectos, aún los que no sean nuestros, pero que realmente, como pasó con el cruce por aguas argentinas, que ahora, bueno, el gobierno parece que en plena campaña electoral, bueno, ha traído algunos ingenieros, a una bióloga, muy bien que avance en el proyecto. Lástima que no se avanzó antes con la celeridad que se le dio, porque esto que se está haciendo ahora debió haberse hecho a fines del 2012, se sancionó la ley. Tenían 60 días para comenzar estos estudios, que bueno, después parece que quisieron comenzar, pero después no sé qué pasó. Bueno, la historia es que estamos casi como cuando vinimos de España en ese sentido. Entonces, muy bien, que hace 8 años y medio que tendría que haberse hecho esto, y ya tendríamos que haber estado cruzando por aguas argentinas hace rato. Pero bueno, y hablando de política, bueno, internacional, o mejor dicho, de la política antártida y de Malvinas, no de la política internacional, hablo de nuestro suelo, ¿no? Tanto, bueno, de nuestro suelo tierra como de los espacios marítimos, me refiero a todo eso. No puedo concebir que siga estando en una lista una precandidata del PRO, de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, no sé ahora cómo se llama, en la capital federal, que dijo, mejor dicho, no solo dijo, escribió, lo cual es peor, porque ahí no hay ninguna duda en su en su Twitter, que bueno, que las Malvinas no eran argentinas, que no teníamos derecho a nuestro reclamo. Y lo peor es que la presidenta del PRO salió a decir que no era tan grave lo que había dicho, porque se quiso referir a una cuestión historiográfica. ¿Cómo historiográfica? A ver, si es peor. Si piensa que por una cuestión historiográfica está bien lo que dijo Sabrina Ahmechet, ¿no? Que es la precandidata, y sigue ahí prendida de esa lista, y yo pienso, ¿no? ¿Qué hará si esa señora o señorita es diputada? ¿Qué mano levantará? ¿La de que las Malvinas no son argentinas, que es lo que escribió en su Twitter? Esta precandidata de Cambiemos, la verdad que a mí me preocupa mucho. Hay cuestiones que son irrenunciables, ¿no? Exactamente. En cualquier situación, en cualquier partido político, nadie puede decir que las son argentinas. Va más allá de un partido político, de un nombre, de una persona. Esto va mucho más allá, y está comprobado que hay países que nos acompañan, realmente los países vecinos y demás. Hay muchos países que nos acompañan. Bueno, precisamente por eso nos acompañan algunos países, y esta señora no solo puso en duda, dijo que las Malvinas no eran argentinas. Entonces, bueno, estas políticas, que sí obviamente son de Estado, más que de Estado, porque tienen que ver con nuestro territorio nacional, y en este caso fue Hino,
la verdad que no solo es muy triste lo que dijo esta precandidata de Cambiemos, sino que también es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Vos pensás, si Inglaterra está sabiendo lo que esta señora dijo, ¿qué puede pensar? Por favor, ya la están llamando, la están saludando. ¿Qué necesita? Bueno. ¿Qué necesita? Dice, saludos, toda mi admiración para la doctora Fadul Leonel. Bueno, muchas gracias, Leonel. Muchas gracias. Otro oyente dice, pregunta para Chispita, algunos quieren llegar para tener quórum, otros para oponerse a todo. ¿Usted a qué grupo se va a sumar? Siempre digo lo mismo, me voy a sumar al grupo del pueblo de Tierra del Fuego. Eso es lo bueno cuando vos vas con las manos libres, en el sentido de que no tenés que responder a un bloque mayoritario ni del oficialismo ni de la oposición, que es lo que a mí me pasó. Todo el acompañamiento que logré, entiendo que es porque precisamente no estaba en ninguno de los dos grupos marcadamente, es decir, yo los proyectos que entendía que eran buenos del oficialismo los votaba, los que entendía que eran malos no los votaba. Ejemplo, la icone calcográfica de Vudú. Yo lamento que el resto de los diputados fueguinos hayan votado semejante ley, ¿no? Después, bueno, sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Vudú preso, etcétera, etcétera. Pero con esto te quiero decir, uno tiene que ir a buscar lo mejor para el país y fundamentalmente para el pueblo de la provincia que te llevó a ocupar una banca, que no es poca cosa, ¿no? Que no es poca cosa si vas realmente representando a los intereses de tu pueblo. Liliana, ¿y cómo hizo para ganar el respeto y el lugar allí en la Cámara de Diputados solita? Porque yo me acuerdo que no es lo mismo cuando uno tiene 20, 30, 40, 50 personas que están en el mismo bloque y van todos juntos. Uno solito dice, tengo tal proyecto, y lograr que se lo voten y lograr ese respeto de la propia Cámara, ¿no? De los pares. Bueno, primero tenés que ir conscientemente y con mucha convicción y compromiso a trabajar, ¿no? Llegar muy tempranito a tu lugar de trabajo, irte a última hora, por supuesto generar proyectos, no tres, sino muchos más que tres, por graficarlo de alguna manera, estudiarlos, pedir la palabra en todas las sesiones. Viste, por suerte hay una página y una revista que es parlamentario.com, donde tenés el ranking de todo lo que hablan los diputados por año, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ahí te das cuenta quién habló, quién no habló, cuántas palabras se dijeron. Bueno, en mi caso, en todas las sesiones del Congreso, no sé si hubo alguna en la que no haya intervenido. Me parece que el 99,9% siempre pedí la palabra y siempre intervine en los asuntos importantes para el país y para Tierra del Fuego, ¿no? Así que bueno, eso hace que cuando vos después vayas a presentar un proyecto y des tus fundamentos y expliques, entonces bueno, si eso es válido, obviamente los demás pares te van a acompañar, ¿no? Estén en el bloque que estén, pero tenés que demostrar estudio, en el sentido de que te interiorizaste de lo que estás diciendo. Bueno, responsabilidad y compromiso, ¿no? Y eso tus pares lo reconocen. Yo me imagino que debe haber de los mismos, así como Fadul, que trabajan, y de algunos otros que no trabajan tanto. Es como todos los trabajos en general, me parece. Bueno, eso está a la vista si vos seguís las sesiones, si seguís cuántas palabras dijiste o dijo cada diputado, cuántos proyectos presentó cada diputado, qué logró cada diputado. Bueno, eso se ve, pero vos viste que eso pasa en todas las actividades, ¿no? Hay gente más comprometida y otra que, bueno, tiene otra línea de pensamiento. Bueno, Chispita, antes de ir a las urnas y todo eso, seguramente hablaremos nuevamente. Estamos ya muy cerca, ¿no?, de ir a las urnas, el pueblo... Sí, cerquísima, ya estamos casi, pero bueno, estamos en eso. Bueno, como te decía, con un gran compromiso y con una lista que me agrada mucho, con Rado, como hablamos recién, Zamora, con Daniela Galván Simón de Río Grande, una joven odontóloga con vocación realmente también por esta actividad, y Hugo Peralta, que también es un joven emprendedor de Río Grande, así que
obviamente con un norte y un objetivo muy claro, la defensa del pueblo de la Tierra del Fuego, y sin lugar a duda de los intereses soberanos, ¿no? Hoy hablamos bastante de ese tema, así que muy contenta con ellos y, bueno, esperando, transitando este trayecto hasta ahora, hasta el 12 de septiembre. Va a votar mucha gente nueva, realmente. Sí, el padrón tiene 141.000 y piquito de electores, o sea, más en Río Grande que en Ushuaia, creo que más o menos 11.000 más en Río Grande que en Ushuaia. Así que, bueno, Tierra del Fuego ha crecido en su padrón. Exacto. Y nosotros también queremos que crezca en la posibilidad de dar trabajo, de que los jóvenes tengan posibilidades reales, y que haya realmente un efectivo compromiso de sus representantes para revertir situaciones que son posibles de ser revertidas, pero que lamentablemente, bueno, evidentemente hay cosas que no se están haciendo. Chispita, gracias por charlar acá con nosotros, como siempre. Los micrófonos siempre están abiertos. Vamos a tener seguramente alguna otra charla antes de que vayamos a las urnas. Gracias. Con mucho gusto y gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la doctora Liliana Chispita Fadul, como siempre, muy activa. Siempre